Hola, soy Victoria Quiñones y están escuchando un nuevo episodio de Regionalismo desde el fin del mundo. Este es un podcast hecho por estudiantes y nació de la necesidad de crear un espacio donde podamos reflexionar, pensar y debatir sobre lo que está pasando hoy en América Latina. No desde una mirada distante ni teórica, sino desde nuestra propia experiencia, desde la curiosidad y también desde la preocupación que compartimos como jóvenes que habitamos esta región. Y hoy arrancamos con nuestro primer episodio que se llama ¿Quiénes somos? Cuando pensamos en el presente de América Latina, hay muchas cosas que podríamos abordar, pero una en particular nos llamó la atención, que es el estado actual de la integración regional. Ahora, durante muchas décadas, la idea de unidad entre países fue central en muchos proyectos políticos. Nosotros podemos hablar de la LAC, del Pacto Andino, también podemos hablar de otros organismos como UNASUR, CELAC o la Alianza del Pacífico. Desde lo que fue los años 60 en adelante, van a surgir múltiples intentos de construir mecanismos que permitan a los estados latinoamericanos coordinarse, colaborar y avanzar juntos. Algunos de esos proyectos van a ser más exitosos que otros, pero la realidad es que la integración es una apuesta constante. Ahora, sin embargo, en los últimos años, ese impulso parece haberse debilitado. Porque nosotros hoy observamos que Latinoamérica es una región marcada por la fragmentación. Tenemos organismos paralizados, tenemos vínculos debilitados y hay una clara falta de continuidad que hace difícil sostener políticas comunes a lo largo del tiempo. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a ver cómo ciertos proyectos se empiezan a abandonar, otros aparecen de manera pero improvisada y en general empezamos a percibir una sensación de estancamiento en la cooperación regional. Ahora sí, hay distintas formas de interpretar este escenario, porque para algunos esto lo que está ocurriendo es una pérdida clara de los avances logrados. Para otros, lo que estamos viendo no es necesariamente un retroceso, sino una transformación, un cambio en la manera de relacionarse entre los distintos estados con dinámicas nuevas y más adaptadas a los tiempos que corren. Frente a todo esto, entonces nosotros nos surge una pregunta y es, ¿estamos atravesando un proceso de cambio en la integración regional hacia el denominado regionalismo líquido o simplemente estamos viendo cómo se desarman los mecanismos que en su momento intentaron unir a América Latina? Para poder profundizar esta pregunta, hoy nos acompañan dos estudiantes que van a representar miradas distintas. Por un lado, tenemos a Santiago Provenzale, que va a defender la idea de que lo que vemos hoy es justamente una transformación, es decir, un regionalismo que ya no se construye desde grandes estructuras permanentes, sino desde una lógica más pragmática, más contingente. Por el otro lado, la tenemos a Marina Marconetti, quien sostiene que lo que está ocurriendo en realidad es una desintegración, es decir, una pérdida activa de vínculos entre estados, proyectos comunes e instituciones regionales. Antes de empezar el debate, le vamos a pedir a ambos que expliquen brevemente sus posturas. Santi, te escuchamos. Muchas gracias Vicky por la presentación y muy buenas tardes a todos. El regionalismo líquido que mencionaste antes es una forma más flexible y menos institucionalizada de entender la integración regional. A diferencia del modelo más clásico, como el Mercosur en sus inicios, que por ejemplo apostaba por una arquitectura jurídica fuerte y objetivos comunes de largo plazo, hoy lo que vemos es algo más cambiante, más adaptado al contexto político y económico inestable de América Latina. Pierre Girozzi, por ejemplo, lo plantea de esta forma. Este regionalismo actual se basa más en prácticas flexibles de gobernanza que en tratados formales. O sea, los estados no están buscando construir lo que son grandes instituciones permanentes, sino que, por otro lado, están priorizando mecanismos que les permiten actuar sobre las urgencias del momento. Entonces, en lugar de hablar de desintegración total, podemos pensar que estamos ante una mutación del regionalismo, más líquido, menos previsible
pero aún activo en ciertas dimensiones. Muchas gracias, Santi, por tu aporte. Ahora, Male, te vamos a pedir si vos nos puedes comentar un poco sobre la desintegración de mecanismos regionales. Hola Vicky, ¿cómo estás? Muchas gracias por el espacio y por la oportunidad. Cuando hablamos de integración regional, solemos pensar en procesos de acercamiento, de cooperación y de construcción de espacios comunes entre países. Pero, ¿qué ocurre cuando esos vínculos se debilitan, se abandonan o se reemplazan por dinámicas nacionales más cerradas o incluso más conflictivas? La desintegración regional no es simplemente la ausencia de integración, es un proceso activo de ruptura o retroceso de los mecanismos de cooperación entre estados. Puede manifestarse en la parálisis de organismos regionales, la salida de países de los bloques de integración, el abandono de estos proyectos o incluso el retorno a políticas proteccionistas y nacionalistas. Este concepto, escasamente teorizado en comparación con su contraparte, la integración regional, ha cobrado relevancia en las últimas 2 décadas, especialmente en América Latina, donde hay un desgaste progresivo de organismos como la UNASUR, el ALBA o incluso el Mercosur, al tiempo que emergen nuevas formas de cooperación marcadas por una menor institucionalización y una mayor volatilidad política. La desintegración regional no solo responde a factores exógenos como los cambios del sistema internacional o las presiones de las potencias extranjeras, sino que también responde a factores endógenos como las asimetrías estructurales, inestabilidades políticas, fragmentaciones ideológicas y la falta de continuidad en las agendas a largo plazo. Comprender este fenómeno es algo crucial para evaluar las posibilidades reales de una integración latinoamericana efectiva y sostenible. Muchas gracias, Male, y también muchas gracias, Santi. A partir de lo que ustedes plantean sobre el regionalismo y sobre la desintegración, entonces a mí me surge la duda y es ¿por qué es importante tener este debate, ¿no? A esto creo que tendríamos que pensar que no estamos hablando solamente de teoría en este sentido. Es decir, pensamos que la forma en la que se organiza la integración regional tiene un impacto real en la vida política, económica y social de nuestros países. No solamente una discusión académica aislada. Acá está en juego cómo los estados cooperan o no cooperan para enfrentar desafíos comunes como puede ser el cambio climático, las crisis migratorias, las pandemias o la dependencia económica. Además, discutir si estamos en un proceso de transformación o de retroceso a nosotros nos permite entender por qué ciertos organismos desaparecen, otros surgen sin estructura sólida y por qué cuesta tanto sostener políticas comunes en el tiempo. Además, nos lleva también a nosotros revisar las herramientas con las que estamos analizando la región. Es decir, ¿sigue teniendo sentido hablar de categorías clásicas de integración? ¿O necesitamos en este momento nuevas formas de pensar que estén a la altura de un escenario más fluido y menos predecible? A ver, en definitiva, hablar de regionalismo líquido o de desintegración no es un lujo para teóricos y especialistas. Necesitamos discutir cómo los países de América Latina pueden o no pueden construir respuestas colectivas en un mundo que es cada vez más incierto. Y además es fundamental preguntarnos quiénes somos hoy como región y hacia dónde queremos ir. Me tomo el atrevimiento de empezar diciendo que es imposible hablar de regionalismo líquido y de desintegración regional sin entender la importancia del contexto político de la región. Una región que luchó con sangre, sudor y lágrimas por obtener su soberanía y no estará dispuesta a cederla tan fácilmente. Los diferentes giros que tomó Latinoamérica hacia la izquierda y luego hacia la derecha, de manera descoordinada entre los diferentes actores, constituye uno de los principales motivos por los que el regionalismo latinoamericano se encuentra hoy estancado. Hay que tener en cuenta que la mayoría de las decisiones en los distintos organismos regionales se van a tomar por consenso. Esto es muy difícil de lograr si los actores cuentan con ideas, valores y visiones del mundo totalmente antagónicas. Sí, retomando lo que dice Male, creo que es importante mirar la historia de América Latina a la hora de analizar el término inestabilidad como concepto teórico, ¿no? No es una novedad considerando que es una parte intrínseca de la naturaleza de la región. No obstante, eso no ha impedido que existan diversas formas de iniciativas y que los países busquen articular políticas. Lo que debemos destacar en América Latina es la identidad basada en lo colectivo y que eso ha favorecido que busquen por diferentes medios la integración política y económica, más allá de su escaso resultado. Si bien nosotros no contamos con grandes instituciones en materia de desarrollo burocrático y económico, podemos destacar que han existido intenciones de establecer diálogos y acuerdos enmarcados en distintas agendas.
Pensemos que cuando toda la región dio un giro a la derecha, en 2015-2016, con Mauricio Macri en Argentina, Bolsonaro en Brasil y la calle Pou en Uruguay, Venezuela continuó en la izquierda, lo que representó un significativo aislamiento de la región. Cuando en 2019 Argentina gira a la izquierda nuevamente, esta vez Brasil y Uruguay no acompañaron. En 2023, con Palacios en Paraguay, sumado a la llegada de Javier Milei en Argentina, estos países se incorporaron a una ola de ultraderecha a nivel global, pero la región viró nuevamente hacia la izquierda con el regreso de Lula al poder en Brasil y Cataco en Bolivia. Tal cual, estoy de acuerdo, que si cada cambio de gobierno tira abajo todo lo anterior, al menos necesitamos formas de cooperación que puedan y sean capaces de sobrevivir a esas turbulencias, siendo mejor un poco de cooperación sobre la nada misma. Y ahí es donde encontramos teóricamente el regionalismo líquido, debido a que no se fundamenta en la unanimidad y la permanencia, pero sí permite sostener el diálogo ante la constante fluidez contextual por sobre la desintegración regional. Genial, chicos, gracias por esos aportes. Y yo a esto agregaría entonces que podemos decir que llegamos a un consenso en que hay inestabilidad política y que a partir de esto nosotros deberíamos pensar si el regionalismo líquido permite repensar esta inestabilidad política y ver cómo se puede sobrellevar o si directamente esto lleva a una desintegración inminente. Así que bueno, con todo esto sobre la mesa. En el próximo episodio vamos a seguir conversando sobre estos temas, vamos a poner foco en la situación actual de América Latina y cuáles son los factores que la atraviesan. A esta pregunta entonces tenemos, ¿estamos frente a un regionalismo líquido o ante una desintegración de los mecanismos regionales? Quédense que esto recién comienza.